La primera vez que me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal fue cuando entré en mi apartamento y olí el perfume de mi madre. Suave, floral, imposible de ignorar. Ella había estado allí otra vez. Mis padres seguían irrumpiendo en mi apartamento como si todavía fuera mi habitación de la infancia, reorganizando cosas, dejando comida, actuando como si mi vida adulta fuera solo una extensión de la suya. Cambió las cerraduras. Supliqué. Grité. Nada los detuvo. Así que hice lo único que quedaba. Me mudé sin decirles nada y dejé que el silencio se tragara todo. Pero el momento en que finalmente se enteraron no fue el momento que esperaba. Mi nombre es Jennifer, y durante la mayor parte de mi vida pensé que ser una buena hija significaba quedarse callada. Crecí en un pequeño barrio a las afueras de Portland, donde mis padres, Marilyn y Edward, creían que el amor era algo que se demostraba mediante la supervisión. Rondaban, corregían, vigilaban e insistían en que siempre sabían lo que era mejor. Aprendí desde muy temprano que la privacidad era un privilegio que se concedía solo cuando les resultaba conveniente, no un derecho que yo pudiera reclamar. Cuando me mudé a mi primer apartamento en el centro a los 26 años, pensé que por fin había roto el patrón. Un espacio limpio, paredes blancas, luz del sol a través de las persianas, el zumbido de la ciudad afuera, mi propio comienzo. El día de la mudanza, Marilyn pidió una llave de repuesto por si acaso había una emergencia, dijo, mientras pasaba la mano por mi cabello como si todavía fuera una niña. Dudé, pero la culpa se coló como siempre lo hacía, así que se la di. En ese momento no me di cuenta de que también le había entregado mi paz. Durante unas semanas, la vida se sintió normal. Me acostumbré a mi trabajo, decoré poco a poco, caminaba hasta la cafetería de la esquina los fines de semana. Respiraba de otra manera, pero las señales de intrusión empezaron pequeñas. Una manta doblada en un ángulo equivocado. Un plato lavado y guardado en un lugar que nunca usaba. Un leve rastro de la loción de mi madre que quedaba en el aire mucho después de que yo regresara del trabajo. Luego Marilyn empezó a dejar comida, guisos, sopas, galletas con notitas brillantes pegadas a cada recipiente. Trabajas demasiado. Come algo de verdad. Te quiero. La letra era dulce. La violación no lo era. Edward la apoyaba por completo, insistiendo en que solo estaban cuidándome. Para ellos, mi independencia era una fase, no un hecho. Lo peor no eran las intrusiones. Eran los familiares que se sentían. De repente, volví a tener 12 años, parada a la cocina mientras Marilyn reorganizaba mi mochila porque no le gustaba como la había ordenado. Recordaba el aguijón de que me dijeran que mis sentimientos eran exagerados, que mis límites eran una falta de respeto. Su amor siempre venía con condiciones: acceso, obediencia, sumisión. Intenté hablar con ellos primero con suavidad, luego con firmeza, luego con desesperación. Nada cambió. Si acaso, se volvieron más seguros, convenciéndose de que me estaban ayudando de maneras que yo era demasiado terca para apreciar. Quería creer que lo hacían con buena intención. Quería creer que estaba a salvo. Pero en el fondo, una verdad que había ignorado durante años finalmente se estaba volviendo imposible de escapar. Mis padres no entendían los límites porque no creían que yo tuviera derecho a establecer ninguno. Las entradas ilegales no pararon. Escalaron. Al principio intenté convencerme de que me lo estaba imaginando. Tal vez yo misma había movido esa taza. Tal vez había olvidado cerrar el armario. Pero la negación solo funciona hasta que la verdad se vuelve demasiado obvia para ignorarla. Un miércoles por la noche llegué a casa y encontré mi ropa perfectamente doblada sobre la cama. Calcetines apareados, camisetas alisadas, todo arreglado con la precisión doméstica que solo poseía mi madre. Se me apretó el pecho. No había lavado ropa en una semana. Llamé a Marilyn de inmediato. ¿Estuviste en mi apartamento hoy? Ni siquiera dudó. Claro, cariño. Tu cesto estaba rebosando. No podía dejarlo así. No puedes entrar cuando quieras. Jennifer, no seas ridícula. Estabas trabajando. No es como si estuvieras usando el lugar. Esa frase, no es como si estuvieras usando el lugar, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como si mi casa no fuera mía a menos que yo estuviera físicamente dentro. Como si mi existencia solo contara cuando le resultaba conveniente. Unos días después, encontré mi nevera reorganizada y llena de alimentos que nunca había comprado. Comidas saludables, recipientes preparados, verduras lavadas y cortadas. La mayoría de la gente lo consideraría dulce. Para mí, se sintió como si alguien me hubiera reemplazado los pulmones por arena. Luego llegó Lily. Entré al baño una mañana temprano y vi una botella de champú de lujo en el estante. Morado brillante, solo de salón.
Definitivamente no era mío. Me quedé helada. Lily usaba esa marca. La llamé, mi voz tensa. Oye, ¿te quedaste en mi casa? Una pausa. Sí, mamá dijo que estaba bien. Tuve un turno tardío y no quería manejar hasta casa. Ella no vive aquí. Debiste pedírmelo. Digo, no estabas en casa. ¿Cuál es el problema? Ahí estaba otra vez. La misma indiferencia que Marilyn manejaba con precisión experta. Mi espacio no importaba. Mi consentimiento no importaba. Mis sentimientos no importaban. Ese mismo día manejé hasta la casa de mis padres, lista para exigir finalmente que me devolvieran la llave. Pero en cuanto crucé la puerta, el aroma familiar del asado y el suave tintineo de los platos me arrastraron de vuelta a los viejos hábitos. Obediencia, culpa, silencio. Marilyn actuó herida. Edward dijo que estaba paranoica y Lily evitó mis ojos. Me fui sin nada resuelto y con un nudo en el estómago que se sentía peligrosamente cerca de la desesperación. Aún así, lo intenté de nuevo. Cambié las cerraduras. Me dije que eso era todo. Problema resuelto. Pasaron 2 semanas tranquilas, casi pacíficas. Empecé a esperar que finalmente hubieran entendido. Pero la esperanza es frágil con personas que se niegan a verte. Un jueves por la noche abrí mi puerta y me quedé helada. Sentada en mi sofá, cómoda, tranquila, tomándote como si el lugar fuera suyo, estaba Marilyn. Levantó una llave nueva y brillante, sonriendo como si compartiera una buena noticia. «Llamé a tu casero», dijo. «Me dio esta. Necesitaba acceso por si había emergencias». Algo dentro de mí se quebró. No fuerte, no dramáticamente. En silencio, como el hielo que se rompe bajo demasiada presión. Cambié las cerraduras otra vez. Pero esta vez no fueron solo las cerraduras las que cambiaron. Algo en mí también lo hizo. Pensé que ya nada podría sorprenderme. Me equivoqué. 3 semanas después del incidente del casero, llegué a casa y noté que la ventana de la sala estaba entreabierta. Una suave brisa empujaba las cortinas hacia adentro. La mosquitera estaba en el suelo como si alguien la hubiera arrancado con prisa. Al principio pensé que tal vez se había caído. Tal vez el viento había sido fuerte. Tal vez cualquier cosa excepto la verdad que se formaba como un nudo en mi garganta. Luego vi el guiso en la encimera, todavía caliente, cubierto cuidadosamente con papel aluminio. Una nota adhesiva encima con la letra de mi madre. «No estás comiendo suficiente». Se me cayó el estómago. Solo había una explicación. Llamé a Marilyn con la voz temblando. «¿Subiste por la ventana?» Silencio. Luego un resoplido casi ofendido. «Bueno, tu puerta estaba cerrada con llave. ¿Qué más se suponía que hiciera? Te preparé la cena. Subiste por un enrejado para entrar ilegalmente a mi apartamento. No seas dramática, Jennifer. Si dejaras de cambiar las cerraduras como un adolescente rebelde, no tendría que hacerlo». Me presioné la frente con la mano. «Esto es ilegal. Esto es maternidad», corrigió ella. Cuando llamé a Edward, esperando que le entendiera, suspiró como si yo fuera la irracional. «Ella se preocupa por ti. Solo danos una llave. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Colgué antes de que mi rabia se derramara en algo que no pudiera retractar. Ya no se trataba de la comida o la ropa o siquiera la llave. Era el hecho de que se sentían con derecho a cada rincón de mi vida, con derecho a pasar por encima de cada límite que ponía, con derecho a tratarme como propiedad. Esa noche, despierta con la ventana cerrada con llave y las cortinas bien corridas, me di cuenta de algo aterrador. Podía cambiar las cerraduras 100 veces y ellos encontrarían otra forma de entrar. Un casero, una ventana, un enrejado. No creían que yo merecía privacidad. Y mientras supieran dónde vivía, seguirían demostrándolo. La única forma de recuperar mi paz era volverme inalcanzable. A la mañana siguiente visité un edificio en el Pearl District, una torre alta y moderna con un portero llamado Víctor que escaneaba cada visitante, cada paquete, cada rostro desconocido. Cada detalle del lugar susurraba una sola cosa que yo necesitaba desesperadamente: seguridad. Firmé el contrato esa misma tarde. Durante 2 semanas empaqué en silencio. Sin publicaciones en redes sociales, sin camión de mudanza estacionado afuera, solo Sophie y Rachel llevando cajas escalera abajo una por una, susurrando ánimos como soldados ayudándome a escapar de una guerra que había estado fingiendo que no existía. Al atardecer, mi viejo apartamento estaba vacío. Cada rastro de mí había desaparecido. Limpié las encimeras, apagué las luces y me quedé en la puerta una última vez. No triste, no nostálgica, solo terminada. Dejé caer las llaves en el buzón del casero y me alejé sin mirar atrás.
Ellos pensaban que podían entrar en mi vida cuando quisieran. Pronto iban a aprender cómo se sentía cuando yo finalmente cerrara la puerta. Durante los primeros 2 días después de mudarme, mi teléfono vibró sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, buzones de voz. Al principio eran chequeos casuales. ¿Cómo está tu día? Llamarnos cuando estés libre. El tipo de mensajes que fingían que todo era normal. Para el tercer día, el tono cambió. Más cortos, más duros. Jennifer, contesta a tu madre. Esto no tiene gracia. Llámanos inmediatamente. No respondí. El silencio, me di cuenta, era el único idioma que ellos no sabían cómo manipular. El cuarto día, las notificaciones pararon por completo. Mi teléfono quedó quieto en la encimera de mi nueva cocina, una pequeña isla de paz en una vida que se había sentido invadida durante tanto tiempo. Preparé té. Desempaqué. Ordené mis libros en el estante en un orden que solo yo tocaría. Víctor me saludaba cada mañana al pasar por el vestíbulo, ofreciendo un educado buenas tardes, señorita, con la distancia respetuosa que mis padres nunca habían dominado. Por primera vez en meses, sentí que mi respiración llegaba hasta el fondo de mis pulmones, pero la calma nunca dura para siempre. El sexto día, mi teléfono explotó otra vez. 20 llamadas perdidas seguidas. Se me apretó el estómago. Me obligué a no contestar. Luego llegó otra llamada y esta vez la vista previa del buzón de voz llamó mi atención. Jennifer, tu apartamento. Todo se ha ido. ¿Dónde estás? Hice una pausa en mi respiración. Estaban en mi antiguo apartamento. Caminé hasta la ventana, apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Me lo imaginé. La sala vacía, los estantes desnudos, los pisos pelados. Mis padres parados en la puerta enfrentándose no solo a la ausencia, sino a la realidad que ellos mismos habían creado. Llegó otro buzón de voz. La voz de Marilyn era aguda, quebrándose. Dios mío, Jennifer, ¿alguien te secuestró? Tus cosas se han ido. El lugar está vacío. Por favor, llámanos, cariño. Cerré los ojos. Esto no era satisfacción. No exactamente, pero era un cambio. Un equilibrio que se inclinaba. Ya no tenían el control. Dejé pasar otro día, luego otro. El tercer día, finalmente les devolví la llamada. Marilyn contestó tan rápido que ni siquiera escuché el primer timbre. Jennifer, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Fuimos a tu apartamento y estaba vacío. ¿Me oyes? Vacío. Mantuve mi voz firme. ¿Por qué estaban en mi apartamento? Un silencio atónito crepitó a través de la línea. La voz de Edward irrumpió, aguda con acusación. No habíamos sabido de ti en días. Estábamos preocupados. Teníamos todo el derecho de revisar. No, dije en voz baja. No lo tenían. La voz de Marilyn volvió frenética. Jennifer, para con esto. Dinos dónde estás. Ahora mismo. No. La palabra cayó como hielo. No. Ella la repitió como si fuera físicamente imposible procesarla. No, dije otra vez. No van a saber dónde vivo. Edward inhaló bruscamente. Disculpa, me oíste. Esto es una locura, soltó él. Somos tus padres, y tú trataste mi casa como si fuera tuya, respondí. Entraban cuando querían. Reorganizaban cosas. Dejaron que Lily se quedara sin preguntar. Conseguiste una llave nueva a mis espaldas. Mamá subió por un enrejado. ¿Un enrejado, papá? Marilyn jadeó. Eso fue una sola vez que nunca debió haber pasado ni una vez. Silencio otra vez. No el tipo enojado. No el tipo dramático. El tipo que significaba que finalmente habían escuchado la verdad en mi voz. Continué. No se preocupaban por mí. Se preocupaban por perder el control sobre mí. Eso no es lo mismo. Eso no es justo, murmuró Edward. ¿Justo? Dije. ¿Quieren justo? Justo habría sido respetar mis límites hace años. Justo habría sido tratarme como adulta. Justo habría sido escuchar cuando dije que no. Pero no lo hicieron. Así que ahora estoy haciendo lo único que queda. La respiración de Marilyn temblaba. Jennifer, por favor, solo dinos que estás a salvo. Por favor, no puedo dormir. No puedo comer. He estado enferma de preocupación. Sus tácticas de culpa, las lágrimas, los espirales emocionales, todas las cosas que siempre me habían arrastrado de vuelta a su órbita, me golpearon como una ola que finalmente no tenía poder para arrastrarme. Estoy a salvo, dije, pero estoy a salvo porque estoy lejos de ustedes. Ella sollozó. Edward susurró algo que nunca esperé oír. No sabía que era tan grave.
Tragué. No quisiste saber. Durante un largo momento, nadie habló. Estaban procesando algo nuevo, algo incómodo, algo innegable. Yo había cambiado, y la puerta por la que una vez entraban libremente ya no era suya. Marilyn sorbió. Jennifer, por favor, solo queremos hablar cara a cara. Entonces podemos encontrarnos en público, dije. Un café en el centro, espacio neutral, nunca más visitas a casa. No confías en nosotros, susurró ella. No confío en sus límites, corregí. Porque ustedes no tienen ninguno. Otro silencio, pero esta vez se sintió menos como resistencia y más como rendición. Marilyn finalmente dijo, «Está bien». Esa palabra hizo algo pequeño pero real en mi pecho. No arregló el pasado. No borró las violaciones, pero fue un reconocimiento, y el reconocimiento era un paso. Bien, dije suavemente. Te enviaré un mensaje con hora y lugar. Hablaremos entonces. Pero tu dirección. Edward intentó una última vez. Un último agarre al viejo poder. ¿No deberíamos saber dónde vives por si acaso? No, dije, no tendrán llave de mi casa. No tendrán acceso a mi casa. Mi casa es mía. Exhaló lentamente. De acuerdo. Y así, el equilibrio cambió por completo. No con gritos, no con portazos, sino con una recuperación callada y firme de mí misma. Después de colgar, dejé el teléfono y miré alrededor de mi nuevo apartamento. La luz suave se derramaba por el piso. La ciudad zumbaba abajo. Mis cosas estaban exactamente donde las había dejado. Mi aire era solo mío. Mi silencio no era evasión. Era protección. Por primera vez en mi vida, mi mundo se sentía sellado, completo y propiedad de nadie más que de mí. Nos encontramos 3 días después en un pequeño café del centro, del tipo con luz suave y mesas lo suficientemente separadas como para que nadie tuviera que susurrar. Llegué temprano. Elegí un asiento junto a la ventana desde donde podía verlos entrar. Mis manos no temblaban. Mi estómago no estaba apretado. Por primera vez, me sentía firmemente arraigada en mí misma. Cuando Marilyn y Edward entraron, se veían más pequeños, de alguna manera cansados, cautelosos, despojados de la certeza que siempre habían llevado como armadura. Marilyn dudó antes de sentarse, como si no estuviera segura de que le permitieran ocupar el espacio frente a mí. La conversación empezó tranquila, sin acusaciones, sin lágrimas, solo frases entrecortadas y largas pausas. Marilyn admitió que no había entendido lo asfixiante que habían sido sus acciones. Edward dijo que pensó que me estaba protegiendo, pero ahora se daba cuenta de que había estado protegiendo una versión de mí que ya no existía. No me apresuré a hacerlo sentir mejor. No suavicé la incomodidad. Simplemente dije la verdad. Necesito límites si vamos a tener cualquier tipo de relación. Ambos asintieron, lentos, reacios, pero sinceros. Hicimos un acuerdo. Nos encontraríamos en público por ahora. Sin visita sorpresa, sin llaves, sin acceso a mi casa. El respeto va en ambos sentidos, y la confianza solo se puede reconstruir, no exigir. Cuando nos despedimos, Marilyn me abrazó suavemente, con cuidado, como si finalmente entendiera que no era algo que pudiera apretar demasiado fuerte. Edward susurró, lo intentaremos. Y por primera vez, le creí. Caminé de regreso a mi nuevo apartamento con una ligereza que no había sentido en años. El vestíbulo estaba tranquilo. Víctor me saludó con su habitual asentimiento. Y cuando cerré la puerta detrás de mí, echando el cerrojo con llaves que solo me pertenecían a mí, me di cuenta de algo simple y profundo. La paz no es algo que encuentras, es algo que proteges. Mirando hacia atrás, solía pensar que amor significaba permitir todo, incluso las cosas que dolían. Ahora sé que amor sin límites no es amor en absoluto. Es posesión. Al alejarme, finalmente hice espacio para que algo más saludable creciera, no solo con ellos, sino dentro de mí misma. Si alguna vez has tenido que luchar por tu propia paz, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más dramas familiares reales. A veces desaparecer no es huir, es finalmente elegirte a ti mismo.